Entonces, uno da su periodo y puede ser para uno. Exacto. Pero entonces, tú sabes lo último de lo que le sacaron. Eso yo uno de los casos más y en realidad el premio Nobel desarrollo del sistema. Eso lo creyeron que el premio Nobel la francesa pero
Hay que mandar aquí. Pero en la universidad también está. Así que cuando Buenos días. Nos disponemos entonces. Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días. Listo, nos disponemos entonces a nuestra ponencia de tecnodiversidad en inteligencia artificial, un deber ético, a cargo pues del doctor Giorgio Chiapo Arón del Instituto Nacional de Innovación Social INIS, Bogotá, Colombia. Pues bienvenidos los que están de manera remota de igual manera. Entonces, no sé si pronto el doctor tiene alguna presentación suya para el público. Entonces, Bueno, mi presentación es agradecerle a todos ustedes la participación y estar en este espacio y bueno, cualquier pregunta que tengan, duda, inquietud, crítica, con mucho gusto será recibida. Entonces, hemos empezado. Este es el índice de los temas que se van a tratar. Está dividido en verdad en 8 partes porque las últimas son las referencias y no vamos a ahondar en eso. Quien quiera la presentación por algún motivo, pues me avisa después y yo con mucho gusto se le envío. Entonces, por favor, si podemos seguir adelante. Empezamos con la metodología. Es una investigación cualitativa, hermenéutica y se basa en lo social documental. Pues por motivos de capacidades económicas y de tiempo, pues esta investigación se tuvo que basar en los documentos, entonces diferentes libros, artículos o artículos periodísticos. ¿Sí? Adelante, por favor. La introducción, pues aquí empezamos con Yu Hui, que probablemente sea de los más importantes de este tema de la tecnodiversidad a nivel mundial. Y él nos propone una antinomia kantiana. Entonces la antinomia empieza, tesis. La tecnología es universal antropológico. Puede ser entendida como exteriorización de la memoria y liberación de los órganos, tal como lo han formulado antropólogos y filósofos de la tecnología. Antítesis, la tecnología no es un universal antropológico. Es posibilitada y constreñida por cosmologías particulares que van más allá de la funcionalidad o de la utilidad. Por consiguiente, no existe una única tecnología, sino múltiples cosmotécnicas. Entonces, aquí se habla de si la tecnología ha avanzado de forma universal o si en cada región, cada civilización se ha desarrollado de forma diferente. Podemos ver, por ejemplo, el caso del papel, que si bien se desarrolló en Egipto con el papiro, en China también se desarrolló, creo que fue con el arroz, sin haber una aparente conexión entre el uno y el otro. Entonces dicen, o se genera desde lo local o es que de verdad es algo universal. Entonces ya aquí hay una gran batalla una gran discusión sobre este desarrollo de la tecnología. Adelante, por favor. Aquí voy a citar otra vez a Hui, y esto es importante tener, la definición de cosmotécnica. Esto es importante sobre esto de la diversidad, ¿no? Permítanme ofrecer una definición preliminar de cosmotécnica. Es la unificación del cosmos y lo moral por medio de actividades técnicas, pertenezcan estas al ámbito de los oficios o del arte. No ha habido una o dos técnicas, ha habido múltiples cosmotécnicas. ¿Qué tipo de moralidad? ¿Cuál cosmos y de quién? ¿Y cómo unificarlos variar de una cultura a otra en función de dinámicas diferentes? Vemos que cosmotécnica es esto de cosmos, moral y técnica, o sea, el desarrollo técnico. Por eso es que desde esta postura se habla de diferentes tecnologías, ¿sí? Que cambian según la moral que tienen los pueblos y según la cosmovisión que tienen los mismos. Efectivamente, no era lo mismo que el pueblo maya que los romanos, y por eso hubo una diferenciación de, por ejemplo, cosas que no pensamos mucho, pero que son muy
trascendentales como los calendarios. Adelante, por favor. Monismo tecnológico. Aquí nos referimos a una tecnología que se realiza desde una sola mirada o desde una sola visión. Como nos dice Huy, en efecto, uno de los grandes fracasos del siglo XX ha sido la incapacidad de articular la relación entre lo local y la tecnología, y la dependencia de un pensamiento ecológico prácticamente estandarizado, dotado de un fuerte humanismo europeo. La tecnología se volvió la provocación o bien de una política reaccionaria basada en un dualismo entre tradición y modernidad, o bien de un aceleracionismo fanático que cree que los problemas que tenemos y que hemos heredado serán resueltos en última instancia por el propio avance tecnológico, ya sea en forma de geoingeniería, capaz de reparar la tierra, o de una subversión del capitalismo mediante su aceleración hacia la automatización total. Adelante, por favor. Entonces aquí él nos comenta esto del humanismo occidental, y efectivamente esto es el significado de humanidad que nosotros tenemos a nivel mundial, negando incluso otras visiones. Si bien en los últimos años se trabaja más desde la pluralidad, para nadie es un secreto que gran parte de los derechos humanos, bueno, de todas estas instituciones transnacionales, se cimentan desde el humanismo europeo. Entonces, ¿qué plantea el humanismo europeo? Es en pro del género humano, y digamos que igualdad y desarrollo son como sus dos estandartes. Sin embargo, ¿a qué ha conllevado en la vida real? Atentar contra el género humano, esclavitud, colonialismo, neocolonialismo. Pues creo que Latinoamérica ha sido de las regiones que más los ha vivido, junto a África, junto a Asia, bueno, junto a prácticamente todas las regiones del mundo. Y para un punto aparte, lo que está pasando en África Central y en esta parte del Níger, es bastante interesante esta lucha del neocolonialismo, que es algo que por medio de cosas como la inteligencia artificial, técnicas como la inteligencia artificial, se hace vigente, se hace presente y se renueva. Porque tener claro que la inteligencia artificial generalmente se desarrolla desde una mirada del humanismo occidental. Adelante, por favor. Diferentes países que producen la misma tecnología, monotecnología, con distinto branding y características ligeramente diferentes, no son sinónimo de tecnodiversidad. Esta se refiere, por el contrario, a una multiplicidad de cosmotécnicas que difieren entre sí en términos de valores, epistemologías y modos de existencia. Si la forma actual de la competencia emplea medios económicos y tecnológicos para pasar por encima de la política, suele ser atribuida al neoliberalismo. Su pariente cercano, el transhumanismo, considera la política como una mera epistemología humanista, que pronto será superada gracias a la aceleración tecnológica. Y esto es muy importante hablar de este distinto brand, y especialmente en la tecnología, en la inteligencia artificial. Uno de los países que más desarrolla inteligencia artificial es China. De hecho, es uno de los países que más desarrolla tecnología en línea general, no solo inteligencia artificial. Pero es una tecnología basada en la conciencia occidental, que se puede decir que está mucho basado, por ejemplo, en Hegel, en esta llegada al espíritu del fin de los tiempos, que se evoca así. Entonces, no es que haya una diversidad tecnológica, sino que hay una monotecnología con diferente branding. ¿Qué significa esto? Que ponerle una decoración indígena, por decir un caso, a un producto no lo hace diversidad tecnológica, solo lo hace una decoración. Sigamos adelante. Tecnodiversidad, un camino y no una utopía. Esto es algo que hay que tener claro, porque si bien suena utópico, no es para nada utópico, y es algo que ya ha pasado mucho a lo largo de la historia. O sea, son 200 años más o menos que tenemos de monotecnología contra el resto de la historia humana que se ha vivido en tecnodiversidad. Entonces, pues es importante tener claro esto. Viene de utopos, o como no, y topos como lugar. Entonces, utopía significa no lugar. Entonces, ya de esa forma nos muestra algo imposible. Pues yo diría que no. Por favor, adelante. Aquí este es Chadian, que hace el epílogo de Los Condenados de la Tierra de Frantz Fanon, que nos dice: ¿cuántos se levantarían para arriesgar su vida si deberían por adelantado contemplar los frutos amargos de sus acciones? Los espíritus lúcidos, como es bien sabido, se quedan lo más a menudo en casa. Tal vez sea cierto que el placer más seguro de esta vida es el vano placer de las ilusiones. El autor aquí se cita a Giacomo Leopardi.
pero en cambio se da testimonio de que la función estimulante de las utopías es uno de los motores de la historia. También los sueños son tenaces. Entonces, es importante tener eso, utopía como motor. No lugar no significa que no existe un lugar, sino es ese motor que nos lleva a caminar hacia adelante, por favor. Y aquí lo podemos ver, o sea, plantear la utopía no como un lugar de llegada específico, no como una ciudad o un estado que se va a hacer, sino como un motor que tenga como centro a la humanidad, a la dignidad humana. Y aquí pues citamos a Kant porque cuando hablamos de deber y de ética, pues hablamos de deontología y de alguna forma tendremos que tratar a Kant. Entonces él nos habla aquí de la utopía, la Atlántida de Platón, la utopía de Moro, la Siona de Harrington y la Severamba de Alais han surgido una tras otra sobre la escena, pero nunca fuera del aborto desdichado la república despótica de Cromwell. Han sido ensayados, o sea, se han planteado, pero nunca se han ensayado. Con estas creaciones de estados ha ocurrido lo que con la creación del mundo. Ningún hombre estuvo presente ni podía estar, pues para eso tenía que haber sido creador de sí mismo. Es un dulce sueño esperar que un producto de estado, como estos utópicos, se dará algún día, por muy lejano que esté en toda su perfección, pero el irse aproximando a él no solo es pensable, sino en la medida en que es compatible con la ley moral, deber, no ya del ciudadano, sino del jefe de Estado. Entonces aquí ya se dice que las utopías no existen, ¿sí? Son imposibles, pero que este debe ser un deber de Estado, buscar una sociedad mejor. Entonces, aquí generamos esta diferencia entre estos pensamientos utópicos, que no son utópicos, y que son inconclusas, o sea, no pueden ser planeadas por una persona como pues, la utopía de Tomás Moro. Tiene que ser la dignidad y el ser humano el centro, en contra de estas utopías cerradas que muchas veces son vendidas por diferentes movimientos políticos o sociales, que son conclusas, tienen un fin. Por ejemplo, vamos a hablar de los nazis, que la superioridad racial, entonces son conclusas, los arios van a dominar, son económicas, lo económico va por encima de la dignidad, y lo tecnológico o lo material pues es más importante que la figura del ser humano. Adelante. Listo, perfecto. Entonces aquí vemos que la tecnodiversidad es plural e inacabada, mientras que las utopías tecnológicas como el transhumanismo, el poshumanismo o esta superinteligencia son de carácter universales, intentan englobarlo todos, pero también son universales en el sentido del fin de los tiempos, algo muy hegeliano, ¿no? Que ya llegamos a la razón y ya después de ahí no hay nada. El ser humano llegó a su máximo desarrollo, que es algo que se pretende desde la inteligencia artificial. La inteligencia artificial como reemplazo del ser humano o como la máxima creación del ser humano, y aquí se trabaja lo del Homo Deus, ¿no? Homo Deus como creadores, como dioses, como fue Dios que creó a su creación, que digamos somos nosotros, y que ahora nosotros mismos le ignoramos, ¿sí? Porque uno puede ser ateo. Ese sería algo así, somos Homo Deus, creamos la inteligencia artificial y la inteligencia artificial incluso nos opera o se olvida de nosotros. Entonces ahí está la diferencia entre esas dos formas de utopía, entre tecnodiversidad y utopía tecnológica. Adelante, por favor. Igualdad y tecnodiversidad. Pues tenemos que ver que la monotecnología se basa en una desigualdad. Entonces aquí citando otra vez a Kant, dice, y así el hombre entra a participar en la igualdad de todos los seres racionales, cualquiera que fuera su rango. Igualdad por lo que se refiere a ser un fin y a la estimación por los demás como tal, y no a poder ser utilizado como mero medio para los fines de otros. Aquí, y no en la razón, considerada como simple instrumento para la satisfacción de diversas inclinaciones, reside el fundamento de la limitada igualdad de los seres humanos, aun con seres más altos que habrán de superarlos con sus dotes naturales, pues ninguno de ellos podría pretender por eso el derecho de mandar y regir caprichosamente sobre aquellos. Adelante. Entonces tenemos que tener en cuenta que se habla de una igualdad, no de la forma un poco burlesca que se tratan desde espectros políticos principalmente reaccionarios, de que creen que la igualdad es tener el mismo dinero o la misma casa o ser todo físicamente igual, ¿no? Aquí se habla de igualdad en el término kantiano de ser igualdad como el ser humano como fines y no como medios. Que nuestra dignidad no sea utilizada
en pro de la consecución de un objetivo meramente económico, sino que el ser humano sea el fin de todas estas reflexiones. Y aquí Huy nos propone algo interesante: pensar la igualdad desde la fragmentación. Generalmente pensamos la igualdad desde lo universal. Todos iguales, todos somos lo mismo, nos vamos a ver igual, vamos a tener lo mismo. Él trata aquí de la fragmentación, como dice él, pero quizás deberíamos otorgarle al pensamiento una tarea opuesta a la que le asignó la filosofía de la Ilustración: fragmentar el mundo según la diferencia en vez de universalizar por medio del igual, inducir lo igual a través de la diferencia en vez de deducir la diferencia a partir de lo igual. Un nuevo pensamiento histórico mundial tiene que surgir de cara al colapso del mundo. Esto es una nueva relación, por ejemplo, con la ecología. La ecología no es naturaleza en su estado puro. Ya cuando se habla de ecología, se habla de la acción humana en la naturaleza y los cambios que puede hacer. Y es muy interesante ver estas diferentes miradas que se escapan de esta mirada utilitarista, pues capitalista, que está gobernando todo este sistema tecnológico. Entonces aquí traemos también el igualitarismo de Balzer y Petit, pero en este caso nos lo explica Hill, que dice: el objetivo del igualitarismo político defendido por Balzer coincide con la versión republicana de Petit, ya que se trata sobre todo de salvaguardar, no ya la igualdad tomada como igualdad simple, sino de fomentar un tipo de igualdad basada y congruente con la libertad, pero una libertad que hunde sus raíces en el concepto visto anteriormente de libertad como no dominación. Entonces está esta libertad ingenua, que es el creer que todos vamos a tener lo mismo, que todos vamos a ser iguales, porque de alguna manera no todas las personas queremos lo mismo. Hay gente que le encanta los carros y otra que no les gusta, por decir un caso sencillo, simple. Una igualdad simple, que digamos que es una igualdad que se tramita desde leyes, desde acciones políticas, y una igualdad como no dominación, que ya es una igualdad que va junto al deber, ¿sí? Que es saber que la otra persona tiene una dignidad igual de valiosa o igual que la mía, y que no por eso yo no tengo que dominarla, ¿no? Sino que tenemos una igualdad por el solo hecho de ser humanos, una igualdad que trasciende lo político desde lo institucional, ¿no? Adelante, por favor. Listo. Tecnodiversidad como deber ético. Adelante, por favor. Aquí les traigo algo de la UNESCO. La UNESCO plantea esto de la inteligencia artificial desde los múltiples actores, en el cual la sociedad civil, no la empresa privada, no los estados, deben ser el centro del desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el proceso de la inteligencia artificial, o sea, desde la extracción de los minerales para realizar lo mismo, porque esto no es algo que está en el cielo, sino son un montón de tubos, cables y estructuras físicas, es la sociedad civil la que tiene que llevar el norte de esto, o sea, desde la extracción de los minerales hasta la regulación de la misma. Entonces, claramente la planeación y la fabricación, pues la sociedad civil debe ser un pilar. Adelante, por favor. Aquí Huy nos habla de la cosmopolítica, no como caer en chauvinismos o en indigenismos, o lo que hace en mi tierrita es lo mejor y los demás no existen, no. La cosmopolítica trae consigo una cosmotécnica, que es ver la técnica de diferentes formas, no solo como una producción económica, y también desde diferentes epistemes, diferentes formas de ver el mundo y diferentes formas de percibir el conocimiento. A ver. Entonces aquí cito a Fanon, dice: si el poder quiere sacar al país del estancamiento y conducirlo a grandes pasos hacia el desarrollo y el progreso, tiene en primer lugar que nacionalizar el sector terciario. La burguesía que quiere hacer triunfar el espíritu de lucro y de disfrute, sus actitudes despreciativas hacia la masa y el aspecto escandaloso de las utilidades del robo, habría que decir, invierte en efecto masivamente en este sector. Pero es claro que esa nacionalización no debe adquirir el aspecto de una rígida estatización. No se trata de situar a la cabeza de los servicios a ciudadanos no formados políticamente. Cada vez que este procedimiento ha sido adoptado, se ha advertido que el poder había contribuido en efecto al triunfo de una dictadura de funcionarios formados por la antigua metrópoli, que se mostraban rápidamente incapaces de pensar en la nación como un todo. En otras palabras, esto es un llamado a la sociedad, traspolándolo al campo de la inteligencia artificial, a que hagamos parte de esto y que no solo recibamos lo hecho en otros países y que nosotros nos mantengamos de manos cruzadas,
Él habla del sector terciario como pues pasó aquí, que se vendieron casi todas las, por ejemplo, la Telecom. Vendimos digo, no fuimos nosotros obviamente, pero vendimos nuestro sector terciario volviéndonos tecnológicamente dependientes a otros países. Esa es una forma de neocolonialismo. Y la inteligencia artificial, de la misma forma, es otra forma de tecnocolonialismo. Entonces, inteligencia artificial o nación debe ser un proyecto que tenga a la sociedad civil como base, políticamente activo, un proyecto nacional y que sea un proyecto de Estado, no un proyecto de gobierno. Porque si así pasa un gobierno que sea de otra perspectiva política, el proyecto de Estado siga. Adelante, por favor. Y la tecnodiversidad es un proyecto a largo plazo. Aquí voy a adelantar, por favor, porque queda poco tiempo. Quiero citar a José Martí, que probablemente sea de los pensadores más importantes de Latinoamérica, además que abogó por el pensamiento latinoamericano propio. Dice, sería injusto y torpe medir ya con la misma vara que se mide obras de sociedades desarrolladas. Es corta y sencilla, pero entrar a esto de inteligencia artificial nos va a costar. Hay muchos países que van a estar mucho más desarrollados, pero no por eso debemos desanimarnos o decir, ¿ya para qué? Ya lo hizo el otro. No, todo lo contrario, es una invitación a seguir. Adelante, por favor. Entonces, como conclusión, la tecnodiversidad es una apuesta necesaria para enaltecer la ética, ya sea como teoría y como filosofía práctica, que esa es la parte más importante de la ética, que sea filosofía práctica y que no se queden en grandes compendios. Desde la diversidad se exalta y se aborda con mayor complejidad principios como los de libertad, igualdad, autonomía y deber. El acaecimiento de la inteligencia artificial ha traído consigo grandes desafíos para la humanidad. Uno de estos es el de poder reconocer la pluralidad. La monotecnología cierra las posibilidades y los caminos. Por otra parte, la tecnodiversidad fragmenta, permitiendo así nuevas soluciones. Esta es la referencia que utilicé aquí en la presentación. Pues el escrito ya es un poco más largo, son 27 páginas. Espero que lo puedan leer en las memorias. Bueno, muchas gracias. Ahí está el contacto por si alguien interesa. Muchas gracias, doctor Giorgio. No sé si de pronto tenga alguna pregunta mientras cambiamos de ponente. Una pregunta por allá. Estaba saludando a mi madre. No. Señor, ¿cómo está? Buenas tardes. No, parce. Pues como estamos hablando de ética, es que se sigue presentando toda esa cuestión de la tecnología como la panacea universal. Y sigue todavía como arraigada a esa cuestión del antropocentrismo y el hombre crea, pero entonces tenemos que ver dónde está la ética, porque respecto a la producción de cobalto, hay negras y negros, hermanas y hermanos nuestros africanos que están muriendo y desgastándose, y niñas y niños recogiendo cobalto en África para que las grandes empresas como China, como Estados Unidos, empresas de la Unión Europea, se lleven ese cobalto para hacer esta tecnología. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y la ética? Pero porque el sentido no es tampoco, bueno, yo voy a botar mi celular. Porque entonces ya sería un radicalismo abstruso. Sí, no. Es decir, ¿cuál es el ejercicio ético? No te lo estoy preguntando, sino es una acotación que me surge, porque siempre lo tecnológico se ha presentado ante el mundo como el nuevo Dios. Sí, es la tecnología la que salva al hombre. Ya no es el hombre el que salva al hombre, sino la tecnología la que salva al hombre. Sí, entonces esa producción de ese aparato que tenemos, allá hay huellas de pobreza. En ese aparato que tenemos hay huellas de explotación, hay huellas de infamia. Hay huellas de sangre también. Entonces uno lo manipula y lo que dice Byung-Chul Han, ¿no? Entonces el celular cada vez tiene una piel más fina, mejor que la del hombre, ¿no? Entonces uno la toca, ya es terso el celular,
ya el rasguño se recoge, se limpia, entonces vamos creando toda esa tecnología que uno dice, oh caray, pero detrás de la tecnología, por eso la tecnología es un sueño, pero para estas posiciones raras, porque verdaderamente yo cuando vi ese documental me puse, caramba, la tecnología se nos presenta, pero entonces sí sigue existiendo lo que dice José Martí, ¿no? Estamos viendo esa visión de los 2 o de los 3 o de los 4 o de los 5 mundos, donde mi celular es lindo, pero está untado de sangre y de sufrimiento y de sudor de niñas, niños, señoras y señores, etcétera, que están allá sacando ese cobalto para que lo hagan, pero en fin, no es una pregunta, sino es una acotación, una reflexión que me surge respecto a tu exposición de la tecnología. Bueno, perdóname, ¿es el mismo cobalto de coltán? Y que coltán, cobalto y coltán. ¿O es diferente? Creo que No, es diferente. diferente. Sí. Creo que el coltán es lo que hace funcionar el cobalto. Pues, También el silicio. No, excelente, excelente. Yo, dices el coltán. Bueno, profe, yo lo que se propone de esta diapositiva y con la tecnodiversidad no es algo que me inventé yo, quiero aclarar, es la participación, ¿sí? ¿Por qué hablamos del humanismo europeo? Porque efectivamente el humanismo europeo es bello en lo que plantea, pero en lo que se realiza es diferente, ¿no? O sea, como expuse ahí en la diapositiva, su contenido es bello, pero lo que produce es diferente, o sea, superioridad de uno hacia los otros. Participación, ¿por qué? Pues primero hay que dejar esa dependencia tecnológica. Porque si tú puedes ser el país más rico en todos los recursos del mundo, lo que tú quieras, pero si no sabes qué hacer con eso, van a ser un montón de piedra y vas a ser dependiente de otro. Entonces es participar. ¿Y por qué hablamos de Kant? Porque Kant habla de deber. ¿Y deber qué significa? Deber significa actuar. ¿Actuar qué significa? Actuar significa responsabilidad. ¿Y responsabilidad qué significa? Que puedes tener errores. O sea, este es un proceso que va a estar lleno de errores. Aquí no hay buenos ni malos, hablando así desde el punto teórico, no desde la acción precisa, ¿sí? Entonces, por eso es que hablamos de libertad, igualdad, autonomía. Esos son términos inconclusos y transmutables entre sí. Entonces, por eso es esta apuesta del deber, de tomar responsabilidad, de tomar acción y posiblemente de perder. Porque volverse autónomo no significa ser tú solo en el mundo, ¿no? Significa ser con otros, pero volverse autónomo significa sacrificar mucho y posiblemente sea un proyecto que no dé los resultados que son requeridos. O sea, es una apuesta. Como todo lo que se planea, planear desde un punto se vuelve especular. Entonces, muchas gracias, doctor Giorgio. Gracias. Bueno. Ahorita al final, si algo hacemos el resto de aportes o preguntas. A continuación sigue el doctor Lunes Flores. Entonces tenemos al doctor Lunes. Él nos va a comentar con la ponencia elementos para una teoría constructiva del derecho en el contexto del Estado constitucional colombiano. Pues el doctor Yuner es docente investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Artes y Humanidades del programa de Filosofía de la Universidad Nacional Abierta a Distancia CEAD de Medellín, del Grupo de Investigación Cibercultura y Territorio, doctorando en Derecho en la Universidad Externado, magíster en Filosofía, Derecho y Teoría Jurídica en la Universidad Libre, graduando con honores de especialista en Educación, Cultura y Política de la UNAD, abogado de la Corporación Universitaria Americana, filósofo graduado con honores en la Universidad Nacional Abierta y Distancia, normalista superior de la Escuela Normal Superior La Merced, en la línea de investigación de filosofía, política, teoría jurídica, filosofía del desarrollo, del derecho, ética, filosofía, autor del libro Aproximación a una genealogía de lo político como principio ontológico y teoría de praxis filosófica, pertinencia del filósofo en el siglo XXI. Entonces, bienvenido, doctor, lo escuchamos. Muchas gracias, buenos días, agradecimiento por estar acá, por poner en cuestión estos elementos en este corto tiempo. Lo primero es decir que este proyecto de investigación o esta ponencia que traigo a colación en esta investigación hace parte de, o es una de las líneas del trabajo de investigación en el doctorado en Derecho que estoy llevando a cabo en el momento y surge precisamente a partir de una necesidad que existe de justicia de manera global. Es
entender entonces la perspectiva de la justicia desde el punto de vista jurídico y la tensión entre lo justo y lo legal. La cuestión entonces es que, así como unos datos iniciales, 1.500 millones de personas que no pueden obtener justicia por problemas tanto de justicia civil, administrativa o penal a nivel global. 4.500 millones de personas que están excluidas de oportunidades que brinda la ley. 253 millones de personas que viven en condiciones de extrema injusticia. Esta cifra en conjunto entonces se habla de 5 millones de personas, aproximadamente el tercio de la población mundial, que enfrenta uno de estos problemas de justicia y que cuando se hace un análisis más a fondo encontramos que las personas que más sufren de temas de justicia son personas en estados de desigualdad económica y de pobreza extrema. Es decir, que la pobreza, la desigualdad económica repercute de manera directa también en cuestiones de justicia y de materialización de la justicia. Desde esta perspectiva, entonces, vamos, no se alcanza a ver el mapa conceptual, pero vamos a esbozar una cuestión de manera general y es con respecto a temas jurídicos en el derecho y vamos a hablar de dos posturas fundamentales que se debaten aún en la contemporaneidad, que es con respecto al tema del derecho natural y el ius naturalismo y el ius positivismo. Entonces, mientras el derecho natural plantea un punto referente más allá del derecho escrito, más allá de un positivismo lógico, el derecho positivo se basa específicamente en la legalidad. Así entonces, por ejemplo, se plantea a partir de los juicios de Nuremberg y Tokio en 1948, cuando empieza la constitucionalización del derecho, si el derecho debe ser meramente legal o debe también tener justicia. Porque precisamente cuando llaman a los generales nazis a responder ante la justicia y los interrogan, en el interrogatorio ellos responden que ellos estaban obrando de conformidad con la legalidad establecida en el momento, en la época. Entonces, precisamente la cuestión es esa, listo, usted está obrando conforme a lo que es legal, pero entonces eso que es legal es justo. Esa es la pregunta. Y la respuesta entonces es, listo, si el derecho debe tener o debe existir dentro de un sistema jurídico y dentro de esa legalidad elementos éticos y elementos morales. Y se podría responder en un primer momento si lo jurídico propiamente dicho debería contemplar esos elementos o no, o son cuestiones completamente distintas, la ética por un lado, la moral por un lado y el derecho por el otro. No obstante, desde el paradigma jurídico, desde la perspectiva del paradigma jurídico contemporáneo, donde se da la constitucionalización del derecho, e incluso no solamente en Colombia, sino a nivel Latinoamérica e incluso en Europa también se habla del neoconstitucionalismo, es precisamente donde se da cuenta, a partir de los juicios de Nuremberg y Tokio y la Segunda Guerra Mundial, donde dice, esto no puede volver a ocurrir, por lo tanto, el derecho no se puede limitar única y exclusivamente a cuestiones meramente legales, es decir, estrictamente a la forma jurídica, a la forma del derecho. Tiene que contemplarse unos mínimos de justicia, unos mínimos éticos. Y es ahí donde un filósofo del derecho, como es Radbruch, dice, un derecho justo, si un derecho injusto sigue siendo derecho, pero un derecho extremadamente injusto ya no puede ser considerado como derecho. Es decir, que dentro de la praxis y lo que decían ahorita, estos conceptos ético-políticos, filosóficos y jurídicos no pueden quedar meramente en el aire, no pueden quedar meramente en lo teórico, sino que tienen que tener una aplicación y específicamente desde el punto de vista, y por ello es que se plantea esta teoría, se plantean estos elementos para una teoría constructiva del derecho, en la medida que el derecho no debe ser una cuestión impuesta desde una manera específica y concreta de la concepción del mundo, es decir, de quien detenta el poder político y económico e impuesto desde un punto de vista parametral, sino que por el contrario, el derecho
debe nacer del pueblo o del sujeto de regulación de dicho derecho. Esta es como la tesis fundamental de esta teoría constructiva del derecho. Es decir, que el derecho debe ser una construcción desde distintas aristas, desde distintas concepciones, desde distintas formas de comprender la vida, de comprender la realidad, de comprender el cosmos, y es ahí donde surge un elemento fundamental que es el diálogo y el consenso, apoyado en Habermas, apoyado en Rawls, apoyado en otros teóricos del diálogo y el consenso, y en este orden de ideas precisamente evitar cuestiones como las que vimos anteriormente y también que se pueden entender desde dichos populares. Un dicho popular que tenemos nosotros acá en Colombia es, por ejemplo, que el derecho es para los de Ruana. Es decir, que el derecho civil sirve únicamente para proteger los bienes de los ricos y el derecho penal solamente sirve para penalizar a los pobres. Porque precisamente el derecho es utilizado como un instrumento ideológico y represor del Estado para proteger unos intereses específicos, unas cuestiones concretas que se convierten en brechas de injusticia, en cuestiones legales, pero que nada tienen que ver con el tema de la justicia. Y desde esta perspectiva, entonces, tenemos un sistema jurídico muy bien estructurado desde el punto de vista de la legalidad, y eso que entre comillas, pues, porque en la praxis tampoco es que funcione muy bien por el tema de las demoras de los procesos judiciales, pero que no es lo mismo si yo soy un congresista, que no es lo mismo si yo soy un ministro y tengo una investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, a como si yo soy una persona de un grupo minoritario excluido en este país y me llevan a un proceso. Y se puede ver esa desigualdad desde la misma praxis en la medida que llega un procesado, por ejemplo, de quien detenta el poder político y económico y lo representan los pools de abogados más poderosos del país, y llegan entre ellos 6, 7 abogados, un perito judicial, una caja así de pruebas grandísima, y el otro allá pequeñito llega solamente con un abogado recién graduado de la universidad, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es que la cuestión es que no tiene, o económicamente no tiene con qué pagarlo, Pero es verdad o no. ¿Con qué lleva? Observa una realidad. En la realidad se ve en los estados judiciales, ahí se ve esa cuestión de desigualdad e inequidad. Ahora, si bien es cierto que está contemplado también en nuestro sistema jurídico el tema del debido proceso, artículo 28 de la Constitución, y esto también es un tema convencional, artículo 13 y 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No obstante, ¿qué debido proceso como derecho humano y como derecho fundamental va a existir con esta desigualdad y con esta inequidad en estos temas procesales, en estos temas prácticos? Hay una justicia, o por decirlo de alguna manera, una legalidad de nombre, pero en la práctica la cuestión es abismal, es completamente distinta. Ahora, pensemos también en otra cosa. Pensemos, listo, tenemos un guardián de la Corte Constitucional acá en Colombia, y normalmente en los estados latinoamericanos que se rigen también por un constitucionalismo contemporáneo, también existe un guardián de la Constitución política, llámese Corte Constitucional o llámese Corte Suprema, que tiene esas funciones de guardián constitucional. Pero se pone uno también a mirar y es, listo, son estos los que muchas veces deciden los sentidos de los fallos, hacen aclaraciones, pero realizando también un análisis bastante importante desde el punto de vista ya fáctico, se pone a mirar, nosotros como ciudadanos, como abogados que estudiamos en universidades medianas de distintas partes del país, tenemos la posibilidad de llegar a ser parte de los tribunales que deciden, interpretan el derecho, o quiénes son los que llegan a ser parte de estos tribunales que deciden y le dan sentido al derecho en nuestro país. Y si no miramos que son también unos pequeños privilegiados que estudian en las universidades más costosas, es decir, que tienen unas cuestiones económicas, políticas resueltas y que desconocen mucho de lo que está ocurriendo allá,
afuera, en los territorios, en las partes. Por ejemplo, yo que he tenido la posibilidad de estudiar en los distintos contextos y he puesto estas cuestiones en las aulas de clase, me daba clase un magistrado y él me decía que el derecho en Colombia funcionaba una maravilla. Yo le decía, señor magistrado, ¿usted en algún momento ha ido al Bajo Cauca antioqueño para mirar cómo funciona el sistema jurídico allá en el Bajo Cauca? Allá donde uno como abogado va a llevar una causa, lo primero se encuentra con un grupo y le dicen, señor abogado, vea, las cosas aquí nosotros las hacemos es así, así, y la razón la tiene fulana de tal. Es decir, ahí ya hay una decisión, hay un tribunal ya establecido. Ahí ya hay, entonces, ¿qué es lo que está funcionando? ¿Dónde está el debido proceso cuando ya, ya sea por cuestiones de plata, por las cuestiones que sean, ya hay una decisión predeterminada antes de? Y si así le llegan al abogado, de la misma forma le llegan al juez, de la misma forma le llegan al fiscal y le dicen, señor juez, usted falle así, o si no nosotros fallamos, pero de otra manera. Entonces, claro, entonces ¿dónde están las cuestiones? O ¿dónde están, mejor dicho, las garantías reales para que exista las garantías reales que desde Hobbes, que desde Thomas Hobbes, si nosotros llegamos y decimos, señor Estado, es que nosotros renunciamos al uso de la fuerza, pero para que usted nos garantice a nosotros la paz, para que usted a nosotros nos garantice la tranquilidad. Esa es la razón de ser del Estado. Esa es la razón y la legitimidad del Estado. Yo renuncio al uso de la fuerza, pero entonces usted me tiene que garantizar mi seguridad, me tiene que garantizar a mí la paz, me tiene que garantizar a mí el acceso a la justicia, pero entonces vemos que nosotros no estamos, el Estado no nos está garantizando a nosotros esos mínimos para que se constituya como un Estado como tal. Y otra cuestión también que me sigo preguntando es, listo, el Estado no nos garantiza a nosotros esos mínimos y vemos por eso ese tema de desigualdad tan grande, tanto en los estrados judiciales, en las reparticiones de tierras, en todas las cuestiones, tanto civiles, penales, administrativas, tanta desigualdad, y seguimos hablando de temas de justicia, pero es una justicia meramente formal, y decimos que a partir de 1948 esas cosas no podían volver a existir, pero hoy siguen exactamente igual. Tenemos una justicia de forma, tenemos una justicia de papel. Desde esa perspectiva es que entonces se viene planteando, o se plantea más bien, una tesis en la medida de lo posible como un constructo de nosotros, como pueblo legitimado, poder constituyente. Y recordemos que desde los estados democráticos el poder constituyente del pueblo es un poder inagotado y es un poder también muchas veces inexplorado. Es decir, legítimamente hablando, en los estados democráticos, donde el pueblo, la soberanía está en cabeza del pueblo, es el mismo pueblo el que tiene que establecer las normas del juego por las cuales quiere regir su sociedad. No esperar que otro venga a dárselas, sino que es el mismo pueblo en tanto constituyente primario. Y en tanto constituyente primario, tiene el poder constituyente permanentemente. El poder constituyente no se agotó en 1991 cuando se promulgó esa constitución. El poder constituyente sigue estando en cabeza del pueblo. Y desde esa perspectiva es que el pueblo está llamado, y estamos llamados desde el punto de vista del artículo 94, también como esa responsabilidad de construcción del país, como esa responsabilidad democrática que tenemos nosotros en un estado como este, de seguirlo construyendo, de identificar estas cosas, estas situaciones, estos elementos para seguirlo construyendo. Tenemos también unas herramientas que desde distintos frentes y desde distintas perspectivas podemos influenciar en la construcción de un sistema jurídico justo, de un sistema jurídico equitativo,
así tengamos, digamos, así se vean opacadas muchas cuestiones, pero tenemos todavía mucho por hacer. Es decir, en un primer momento la cuestión es desalentadora, es decir, no hay nada que hacer, ya, nos rendimos. No, ese es un primer panorama precisamente para que funcione como un incentivo y precisamente para los que nos inquietamos por estos temas, sigamos luchando desde los estrados judiciales, sigamos luchando desde la academia, sigamos luchando incluso desde estos elementos que nosotros tenemos consignados en la Constitución política, como el tema de la libre expresión, como ese tema de, como lo planteaba también este filósofo antioqueño Fernando González, el derecho a desobedecer cuando dichas normas vayan en contra de esos derechos fundamentales y esos derechos humanos que están en contra del mismo pueblo como constituyente primario, porque entonces no hay ninguna legitimidad del sistema jurídico, en tanto que el sistema jurídico, la base que lo sustenta, que es el pueblo, antes está lesionando y como está estructurado, contrario sensu a lo que debería hacer, que es proteger los derechos fundamentales, antes los está vulnerando. Entonces existe una necesidad, por decirlo de alguna manera, de desobedecer ese derecho que va en contra de lo que decían ahorita, de la dignidad humana, porque es que nosotros, y la dignidad humana entendida desde el punto de vista kantiano que nos planteaban ahorita también, es los seres humanos no podemos ser medios para ningún fin, tenemos que ser tomados como fines en sí mismos, no podemos ser un medio bajo ninguna circunstancia, porque nosotros no somos del Estado, nosotros no le pertenecemos al Estado, porque nosotros tampoco somos de una institución, no le pertenecemos a una institución, nosotros nos pertenecemos a sí mismos, precisamente por esa libre desarrollo, autonomía, libertad, todos esos elementos que constituyen y que van de la mano y que no se pueden desligar del tema de la dignidad humana. Entonces, otra de la perspectiva de esto es dignificar el derecho, pero no derecho entendido desde el punto de vista formal, no entendido desde el punto de vista como un sistema opresor, represor y vulnerador de los derechos fundamentales, específicamente de las personas menos favorecidas y más necesitadas, sino al contrario. Precisamente acá tengo algunos autores latinoamericanos y es, por ejemplo, empezar a pensar el derecho, pero no con unas lógicas europeas traídas desde allá e impuestas a nuestro pensamiento, sino desde nuestra propia perspectiva latinoamericana, desde nuestros sentires de nuestros pueblos latinoamericanos, empezar a pensar cuál es el etos latinoamericano, cuál es el etos colombiano, cuál es el pueblo de nosotros, cuál es nuestra propia cosmovisión para que no nos la impongan. Y desde esa perspectiva empezar desde ahí a construir ese conjunto de derechos. Y recordemos que en la historia estos derechos nunca han sido otorgados, estos derechos nunca han sido dados, estos derechos nunca han sido regalados, estos derechos han sido peleados, luchados, batallados y alcanzados a través de distintos instrumentos y herramientas. Quedo abierto a cualquier crítica, a cualquier pregunta. Es decir, creo que tú conoces naturalmente que la debes de conocer, ¿no? Digamos como que la sociedad que configuró Kafka, ¿no? En el sentido burocrático, es decir, ¿tú creerías que Colombia está dentro de esta situación dominada, digamos, por la burocracia? Porque digamos que Kafka en la Metamorfosis, ¿cómo termina? Como un insecto, ¿verdad? Encerrado, porque dice esta burocracia es un callejón sin salida. ¿Tú crees que estamos nosotros en esa misma situación en el Estado colombiano? Sí y no. Sí, en un primer momento, ¿por qué? Porque efectivamente estamos en una situación extremadamente precaria con respecto a temas de justicia, y más si salimos de acá de la sabana de Bogotá y empezamos a llegar a nuestros territorios, vemos como que la justicia, mejor dicho, funciona es completamente. No obstante, yo sí creo que hay mucho por hacer.
pero lo tenemos que hacer nosotros como pueblo. No podemos esperar que llegue el político, no podemos esperar que llegue el magistrado, no podemos esperar que llegue el ministro a que él haga por nosotros. Eso lo tenemos que hacer nosotros como pueblo y hacer esa transformación desde nosotros mismos. Es decir, el pueblo se tiene que transformar, pero el pueblo no se puede transformar desde afuera. Tiene que ser una transformación endógena, una transformación desde adentro. Pero digamos que lo que decías, o sea, si empezamos a trabajar temas como estos, o sea, en el aula, siempre está ahí como que la cosa de que esto es una cuestión política, no nos compete, los van a perseguir. ¿Cómo hacemos eso? Pues si se supone que es como desde los niños que tenemos que trabajar cosas como estas. Yo interrumpo un segundo, no sé si está el ponente Nick González. ¿Qué? El siguiente ponente, desafío de la inteligencia artificial en la educación, Nick González Villasana, del Centro Internacional para el Desarrollo Profesional CIDE. Si no, pues para que se prenda eso. No está por acá. Si no está, entonces vamos a darle ya la palabra y ya pues ya se habla. Pues sí, no está aquí, no se reportó. Realmente me encantó. Como se dice, la ley es para los hermanos y yo tengo hecha la ley, hecha la trampa. Sabemos que los que nos gobiernan salen de una específica universidad y bachillerato de un específico colegio y no hay cómo entrar ahí. Entonces ellos ya tienen una línea política y así es que los educan desde chiquitos. Entonces ya sabemos quiénes van a seguir. Y hay muchas muertes en Colombia que a mí todas las muertes me duelen porque son muy injustas, pero yo traigo a colación la del granjero, la del joven, que por ejercer su derecho a la libre expresión, que era un talento ese muchacho, entonces llegan y lo asesinan. Y con la ayuda de las propias entidades, tratan de meter por otro lado ahí el gato y ayudan a que las pruebas se... Y me hago esta triste como reflexión y es cómo es posible que esto sucedió hace 13 años y solamente hace un mes le tocó a los que realmente lo asesinaron pedir perdón públicamente porque ya no hubo por dónde salirse, ¿no? Les tocó reconocer que sí fueron ellos los que lo asesinaron. 13 años, el papá sufriendo, el papá abriendo puertas, el papá amenazado, toda la familia. Entonces es como de todos esos casos, los líderes, Lucas, el que salió en la protesta, un joven espectacular, con mucho talento y también apagar esa luz, ¿no? Y eso es lo que quieren. Lo que yo creería que la solución es la academia. Realmente desde la academia es como sembrar esa semillita de que realmente en salud, en educación y en derecho hay que hacer un cambio revolucionario, porque nos estamos volviendo, es solo como el interés, ¿sí? Entonces eso no es, hay que como humanizar más, ¿no? Y como mirar hacia la comunidad, los que están allá, qué es lo que pasa allá. Muchas gracias. Por acá, complementando eso, es irónico que a los líderes, a los cafeteros, los callen. Ya vamos a escuchar. Sí, vamos allá. 2, 3 y 4 acá. Y si el doctor Llorio tiene algo que aportar, también bienvenido. Le escuchamos y... No, en una de las reuniones de conversatorios, ¿no? Pasaron 8 días discutiendo sobre la paz, ¿no? El Estado, no sé qué. Después de un campesino a las 10:30 el sábado, entonces les preguntó, era el encargado de hacer el sábado del tío, oye, ¿ustedes en qué reunión estaban? Y entonces alguien le respondió, no, estamos hablando de la paz. Y el tipo preguntó, ¿y qué es paz? Después de 8 días no se han puesto de acuerdo. Lo mismo pasa acá. ¿Qué entienden ustedes por ética y qué se entiende por justicia? Porque es que aquí esto es indistintamente
Si uno mira los manuales de ética, hay teorías, enfoques, autores, si hay justicia por igualdad, por equidad, o sea, porque digamos que este asunto es muy importante, porque todos creemos que entendemos lo mismo y resulta que no. Y segundo, yo soy educador de formación, y ese es uno de los problemas. Terminamos 4 o 5 años implementando nosotros mismos y nuestros estudiantes entendieron lo que hicimos. No, ahí está el aprendizaje profundo. ¿Usted qué entendió de todo esto? No, pues nada. Y sí me gustaría saber, para ustedes, esos conceptos, porque mire, Kant, Rawls, el contractualismo, todo eso que ustedes los nombraron ahí, pero a ver, en este caso de justicia, en este caso montado una teoría kantiana, ¿cierto? Pero ¿qué entendemos por justicia? ¿Qué entendemos por ética? Yo creo que esa es una distinción muy importante, no solo para los académicos, sino cuando estamos exponiendo estas teorías, sería necesario contextualizar qué es lo que el autor está entendiendo por eso. Perfecto. Yo respondo. La justicia desde esta perspectiva, desde esta teoría se entiende como una justicia consensual, porque si bien es cierto que usted dice hay muchas formas de justicia. Para responder rápidamente, la justicia consensual, es decir, es la justicia como consenso, la justicia como acuerdo permeada por lo ético entendido como una reflexión profunda del ser de lo que yo entiendo por bueno en un tiempo específico determinado. Y ahí me podrían decir, y de hecho me lo plantean, es listo. Lo que pasa es que lo bueno para usted no es lo malo para usted. Pero recordemos que desde el punto de vista de Aristóteles existe algo que llaman los topos. La tópica entendida como los sitios comunes, y esos sitios comunes objetivan de alguna manera esa reflexión en torno a lo bueno y lo malo. Los sitios comunes de lo que se entiende en una ciudadanía, en un contexto específico por lo bueno o lo malo. Desde el punto de vista del derecho, esa tópica que objetiva la pregunta y esa tópica que objetiva la reflexión en torno a lo bueno y lo malo son los derechos humanos. Es decir, son esos mínimos éticos en los cuales todos debemos estar de acuerdo para que una sociedad pueda funcionar. Aquí, en Colombia, en México, en Argentina y en cualquier parte, debe entenderse que la tortura es algo malo. Y desde esa perspectiva se van objetivizando y hablando desde la cortina con los mínimos éticos, se va estandarizando y es esa reflexión ética que yo hago, pero desde lo mío, desde mi contexto, desde lo propio, que entiendo yo como lo bueno y como lo malo, por ejemplo, acá en Colombia, como lo justo y lo injusto. Y es esa justicia consensual la que se debe precisamente suscitar, debatir para que no sea una justicia basada en un monopolio. Es decir, yo como presidente de la Corte Constitucional digo que la justicia en Colombia es elevar los índices de aprobación o de no sé qué tal cosa. Es una justicia monológica, desde una sola orilla, desde una sola perspectiva. Lo justo es entonces una justicia como diálogo en los que cada ciudadano, cada sector, cada grupo, cada minoría ponga su parte precisamente como teoría del derecho constructivo, como una construcción de lo justo. Y eso es lo que planteo yo desde esa perspectiva. Es decir, lo que decía ahorita la doctora, estamos llamados a hacer una reestructuración revolucionaria, pero no esperando que otros nos digan qué es lo justo o qué no es lo justo, o qué es ético y qué no es ético, sino desde nuestra propia reflexión, basado precisamente en nuestros topos, en esos sitios comunes que nos dicen a nosotros que existen unas cosas que no pueden ocurrir y hay otras que se pueden dejar ahí, pero que llegamos a un consenso y a un acuerdo, más o menos no sé si. Profe, debería preocuparse más bien si se acaban los 5 años o los 4 y tienen un concepto cerrado de ética o de justicia. Eso sí sería muy preocupante, la verdad. Estos son términos inconclusos, conceptos inconclusos. Y ahora se habla mucho de esta ética de consenso, ¿no? Lo cual también tiene muchas fallas y muchos errores,
y especialmente si lo hablamos desde Latinoamérica, porque la ética del consenso es una ética muy anglosajona, Habermas, Rawls, pero nosotros lingüísticamente somos interpelativos, ¿ya? Y esto no significa negar el consenso, ¿no? Pero el consenso, o sea, si tú lees Habermas, Rawls, quedas con el sinsabor de que hablan de una igualdad que no existe, primero que todo. Entonces, olvidarnos de cómo el rico se hizo rico, de cómo el pobre se hizo pobre, cuáles motivos lo empobrecieron, cuáles motivos lo enriquecieron, y generar un diálogo igual, lo cual es falso, ¿ya? Y más en una sociedad como esta, que es tan desigual y que vemos que mucha gente se ha hecho adinerada, casi todos se han hecho adinerados con sucesos como las guerras o la trata de sí, explotación, las tratas de estupefacientes, bueno, entre muchas cosas más. Entonces, sí, debería ser más bien preocupante de que al salir los 5 años queden con un concepto cerrado de eso y no juzguen ni se generen ese diálogo en torno a estos conceptos. Vamos a ir tomando ahí de pronto varias preguntas, varios aportes para darle pronto oportunidad a los que están de manera remota. Entonces te escuchamos y después escuchamos el que tiene habilitado la cámara y ahí está una pregunta para que respondan de pronto ahorita. Entonces escuchamos para eso. Yo quería decir como un par de cositas. Lo primero es, yo tengo un seminario de investigación donde estamos analizando la teoría del consumidor y la conducta del consumidor. ¿Por qué? Porque pues, para precisamente poder aconsejar hacia dónde debe consumir el consumidor, valga la redundancia, y un factor o un producto que se consume constantemente es la información. ¿Qué quiero decir? En cuanto a la inteligencia artificial, a nosotros, me refiero a Latinoamérica, me refiero a países en desarrollo, nos han presentado esto como novedoso. Pero lo cierto es que en China, en Estados Unidos y en Europa vienen hace años desarrollando este tipo de tecnología. A nosotros ahora vienen, nos presentan como novedoso. Mi pregunta es, ¿cuál es la intención de que nos presenten eso como novedoso? Porque definitivamente como economista, analista del consumo, sé que en la tendencia del mercado muchas veces hay mucha publicidad para vender algo que definitivamente a veces no sirve. Entonces, eso del lado de la inteligencia artificial, ¿sí? Al servicio de quién puede estar la inteligencia artificial. Y lo segundo, frente al planteamiento, además, agradecer a los dos ponentes una exposición magistral, muy buena. Lo segundo, hablamos necesariamente, ayer decíamos moderación, decíamos serenidad, decíamos libertad a partir de la razón, ayer en una capacitación. Hoy decimos construcción del derecho a partir de la persona, ¿no? Del ciudadano. Estamos prácticamente hablando de democracia, ¿sí? El maestro Carlos Gaviria decía, es importante incluso la educación, comparto lo que se decía hace un segundo, pero no solamente la educación, desde el papel que cada uno esté jugando, porque no solamente puede ser la educación, ¿sí? Porque como lo decíamos en la conferencia hace un momento, pues la educación también está permeada por cierto tipo de información que pueda que te enfoque a terminar aseverando cosas que pueden ir en contra tuya. Y construir un ciudadano no es fácil, ¿sí? Construir un ciudadano no es fácil. Se necesita una verdadera educación, ¿sí? Estamos hablando de una sociedad, de una ciudadanía en un estado social de derecho que vendría siendo como lo que se defendía, por ejemplo, el maestro Carlos Gaviria, que lamentablemente ya falleció. Pero yo, enfatizando en mi formación profesional, yo definitivamente no veo el Estado como el garante de derechos, y mucho menos, a mí hemos tenido este debate en muchos espacios. Hay veces que digo, no, pues para mí el presidente electo no es mi presidente, sea en la época que sea, para no entrar en debate. Si no estoy de acuerdo, es mi posición política dentro de ese momento, ¿sí? Y no nos han enseñado a deliberar, como decíamos hace un segundo, no nos han enseñado a deliberar.
Y entonces, ¿cómo construimos ese verdadero derecho? Definitivamente, yo me suscribo a lo que proponía el maestro Carlos Gaviria, es en cuanto a construir ciudadanos. Construir ciudadanos habla de un concepto que necesitamos desarrollar también, la sindéresis, que no sé qué tan parecido sea a la moderación y a la serenidad. La sindéresis, el fin, la búsqueda de ese bien individual que configura un bien en común, pero cuando tenemos intereses, ¿sí? Cuando podemos decidir qué es lo que me conviene a mí, pero que también le puede convenir a la sociedad, ¿sí? O a la población, o a la comunidad donde estamos ubicados. Entonces, quería pues señalar como esos elementos porque no tengo preguntas, están muy bien explicados los temas. Gracias. No sé si entonces el doctor Luis Triana, que tiene la mano levantada, nos va a aportar algo, o es la pregunta que aparece allí. Sí, creo que es esa pregunta. Sí. No se escucha. Pero la pregunta es esa, ¿no? Sí, ahí está. Que aparece. Sí, que entonces Luis Triana. Luis Triana, no lo podemos escuchar a usted, pero vamos a leer su pregunta. Primero que todo, un saludo muy especial. Conozco su proceso, donde hace poco se graduó como filósofo estando privado de la libertad. Felicitaciones por eso. Entonces leeré la pregunta suya que plantea: ¿cómo podrían las personas privadas de la libertad contribuir a una teoría constructiva del derecho, especialmente del derecho penal, que les, entre paréntesis, nos atraviesa y que sabemos no se cumple el fin esencial de la pena, la resocialización? Yo creo que esa, en conjunto con las otras preguntas de acá y con los distintos planteamientos, va siempre hacia lo mismo. Y la respuesta es: recordemos el auditorio universal que plantea Perelman, y la cuestión es que todo, desde como yo entiendo la situación, recae sobre el tema educativo o pedagógico, pero no desde el punto de vista de la formalidad específicamente. Es decir, no solamente desde la escuela, sino el rol pedagógico que cumplimos cada uno, y muy bello lo que plantea usted ahorita con el tema de cada uno desde su rol. Cada uno desde su rol planteamos un tema pedagógico porque tenemos en nuestro entorno cercano alguien que nos admira, alguien que nos sigue, alguien que nos pregunta, alguien que nos observa. Entonces, cuando uno habla de educación, no debe limitar única y exclusivamente el tema a la institucionalización de la educación, porque la institucionalización de la educación está permeada también por una serie de parámetros que también vienen más o menos del mismo poder. Entonces, la educación es ese parámetro, pero la educación entendida desde un sentido amplio, es decir, desde cada uno de nuestro rol como padres, porque la familia sí que juega un papel bastante importante en esta nueva reconfiguración de las sociedades, es enseñarle al niño, a la niña, al adolescente a respetar, a respetarse, enseñarle el tema de los derechos, enseñarle a participar, enseñarle a dialogar, enseñarle todo este tipo de cuestiones. Y encima de eso, ya en cada uno de los roles que nosotros tenemos como profesores, que tenemos como abogados, que tenemos como ingenieros, que tenemos como conductores, toda esa pedagogía, cada uno de nuestro papel que desarrollamos debe ir encaminado precisamente a construir estos nuevos derechos, a hacerlos respetar desde cada una de las herramientas, oportunidades y posibilidades que nosotros tengamos en nuestro medio. Es estar atentos precisamente y no dejar perder ninguna posibilidad de lograr que esa construcción democrática del derecho, de la sociedad, de la política, de la economía, se convierta en parte de nuestro ADN, de nuestro día a día. Sería como esa la respuesta. Escuchamos allá al doctor que levantó la mano hace rato y después a la doctora. Bien.
Yo voy a intentar como unir las dos cosas. No sé quién lo dijo, pero alguien dice que para formar un ciudadano se necesitaba toda una tribu. Pero el contexto es este. Hace poco, en Noticias 1, es alternativo, no es Caracol, no es RCN. Bueno, hasta donde puede. Se presentaba en el tema de la inteligencia artificial un asunto que me pareció muy curioso, y es que mandaron todos los documentos, las pruebas, los testimonios, las fotografías, las evidencias del asesinato del chico líder en la carrera de Cuarta con 19, creo que es Dylan Cruz. En Colombia, el capitán que disparó todavía está en el ejército, está en ejercicio. Y está ahí. La fiscalía lo absolvió, el sistema jurídico lo absolvió. Pruebas, la cuestión. Los expertos de una universidad en Inglaterra, a través de la fotografía, a través de los testimonios, a través de una inteligencia artificial, lograron demostrar que el tipo tiene la punta del cañón de su arma, sigue la trayectoria del chico y en el momento en que le dispara, baja a su cabeza directamente. Alguien que veía la noticia, se la echó, les ganó. Mi reflexión es la inteligencia artificial. Y le agrego a eso un trocito de Sugata Mitra, el maestro que está llevando la inteligencia artificial a las aulas, a los colegios. Y él dice que habrá una cantidad de profesiones que desaparecerán con la inteligencia artificial. Y entre ellas dice que los abogados. Más rápido mensaje. Los maestros, los congresos, ya, pero ahí estamos. Pero el asunto es este. Entonces dice uno, frente a todo esto que tú presentas, que es tan real, tan descorazonador, porque uno prende el televisor y dice, otra vez se salió con la suya no le digo la palabra, pero si hay un libro que se llama así, Las Memorias de un, dice, ahí está, y todo el récord de las vainas que ha hecho, y dice, y este man, ¿por qué no cae? Y sí cayó el otro que se robó una gallina. Y entonces uno dice, listo, sí, solucionemos el problema para que todos estos problemas sociales, el problema de la educación, de niños que no aprenden por sus depresiones, de niños, pongamos la inteligencia artificial y montemos un estado, un sistema en que la inteligencia artificial nos resuelve los problemas como juez. ¿A dónde quieres llegar? Fresco, yo te llevo y proyecto de vida y trayectoria. Listo, entonces, a mí me parece que aquí viene todo como el asunto de lo planteamos en esos términos. ¿Cómo lograr esto? Que creo que tiene que ver muchísimo con lo que tú estás planteando de la crianza. Y termino diciendo que creo que todos, absolutamente todos, tenemos una responsabilidad grandísima con ese concepto de, yo más que ciudadano llamaría el sujeto moral. Y el sujeto moral se forma allá en la cuna, se forma allá, no papito, computador no, celular no, crianza, que pasa después a todo el sistema formal de educación, educadores, relación pedagógica, todo este cuento. Pero mi pregunta es, ¿qué futuro nos espera? ¿Qué papel juega todo esto de la inteligencia artificial en todo esto que él planteaba de conformemos sujetos morales, sujetos ciudadanos desde abajo? Listo, bueno.
el papel no se sabe, a futuro no se sabe, pero si se logra lo que esperan todas estas personas que están en la Big Tech, toda esta gente que está, pues sí, se generaría un reemplazo, lo cual sería lo más peligroso y lo peor que podría ocurrir, porque nos volveríamos un golem. ¿Tú sabes qué es un golem? Dependiente de la... Entonces ya sería una, perdón la palabra, pero sería una estupidez hablar de formar ciudadanía, porque si una máquina nos va a decir cómo es el buen ciudadano, cómo es la ética, cómo es la moral, cómo es el derecho, cómo es, pues entonces nosotros no vamos a hacer nada, ¿sí? Vamos a ser simplemente replicadores, y ese es el peligro. Por eso es que se llama esta explosión digital. Por eso la gran mayoría de los trabajos no pueden ser o no deberían ser reemplazados por la inteligencia artificial. ¿Quién te dice que no? ¿Quién te dice que no sí podemos hacer? Hasta no podemos hacer. ¿Cuál es el límite? Primero, ¿cuál es el límite? Porque el derecho es interpretativo y las causas son diferentes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hay que llevarlo siempre al estético. Para mí el campo más importante ahora es el estético. Han salido varios artículos de que la inteligencia artificial sabe quién es la persona más hermosa del mundo. Curiosamente, siempre es una persona blanca. Entonces, bajo ese hecho estético, una persona mestiza o negra va a ser una persona fea. Ahora, tenemos que ver que en la Biblia, si bien yo no soy creyente, la Biblia dice que tenemos que hacer unos bellos a los ojos de Dios. Entonces, al ser esa persona bella, dicho por esa inteligencia artificial allá arriba, que es superior a ti, ¿sí? Y al ser superior a ti, va a tener mayores derechos, o en este caso no serían derechos porque no entraría ese conflicto de deber derechos, se tendría más cosas que tú, más privilegios que tú por el simple hecho de ser blanco y tú ser mestizo, y de pronto tú como mestizo tienes más que una persona negra. De pronto digamos que es algo que se vive hoy en día, sí, pero no de una forma tan explícita, ¿sí? Entonces eso sería lo peor que pudiera ocurrir. Y retomando un poco, no me demoro mucho, aquí volvemos a por qué se habla de perspectivas éticas y no de alguna forma leyes éticas como si fueran leyes naturales. No es lo mismo ser un rescatista que un médico. El médico tiene que salvar a todos o intentarlo. El rescatista primero tiene que salvar al que está mejor, porque tiene más posibilidades de sobrevivir. Entonces no se puede tener los mismos parámetros éticos. Entonces corremos un error al creer que debe haber un parámetro ético, un parámetro de la ley, porque volvemos otra vez al punto y concordando con lo que dice él, se busca la razón en el consumo, porque el consumo es lo contrario a la razón. El consumo es afectivo, de pasiones. Por eso ahora se trabaja mucho el campo de affective computer o computación afectiva. ¿Por qué? Porque piensa tú que eres una persona, no sé, que vive en Tensuaquillo y trabaja en Chapinero, por decir aquí, y tienes una fortuna. Es lo más estúpido que puedes hacer. ¿Pero por qué lo haces? Por ego, para chicanear, para que te vean las chicas, para que te digan el patrón. Entonces, sí, no podemos cerrarnos a cosas lógicas. Y ahora sí, para terminar, concordando con lo que dice la compañera, pues esto más que máquinas de comunicación son máquinas de protección. O sea, que son máquinas de burocracia. Y un Estado moderno tiene que ser un Estado burócrata, sino que es un Estado que va a fallar. No sé si vieron el video que corrió por ahí estos días, que Suecia acaba de prohibir estas tablets, todo esto, porque está atrofiando el cerebro. Y lo sabemos. Entonces tenemos que verlas como herramienta, pero no como una inteligencia en el sentido estricto de la palabra, porque no sabemos qué es la inteligencia en el sentido estricto de la palabra. Profe, disculpe, sí. Lo voy a hacer muy breve. Podrían haber dos futuros, muchos, pero desde el punto, para responderle desde el punto de vista de la teoría constructiva del derecho, listo, está donde efectivamente la máquina lo reemplaza y no hay nada que hacer y no estamos manipulados. Pero desde el punto de vista del derecho constructivo, el llamado precisamente es ese, eso hacia allá quieren ir, pero es precisamente nosotros como pueblo los que estamos llamados a realizar esa construcción, a ponerle límites al Estado a raíz del derecho no entendido ya como aparato ideológico, sino como contrapoder, derecho como contrapoder. Nos empoderamos nosotros, nos ponemos la capa del derecho y le decimos, tengo este derecho, así que este derecho me protege, le pongo límite al Estado y no me dejo reemplazar porque necesitamos una sociedad
crítica, una sociedad pensante, una sociedad ética y todo lo otro que hemos hablado acá. Sí. Vamos a escuchar ya 1 y 2 y ahí para que vayan concluyendo ya. Sí, les preguntas Lo concretas. que pasa es que me parece que también es extremo satanizar y eliminar la tecnología y eso plantearlo de una generación a las nuevas, puesto que se ve caricaturizado en este meme que los dos padres al borde de cada uno de la cama están en el celular y le ponen al niño los libros en el centro. Más bien los jóvenes en las clases, eso me decía un estudiante hace poco, que lo que habría que cambiar es el algoritmo. Y la idea que tú exponías de la utopía como motor y de los modelos, sí habría que hacerlo, porque si se cambia el algoritmo, como el muchacho me decía, el problema no es la IA, el problema es la programación que podría contribuir a la felicidad y a un vivir en justicia, ¿sí? Entonces, ese es el temor de lo que tú decías, eso es lo bueno o lo que decía yo, tal vez, lo bueno y lo malo del transhumanismo, ¿sí? Entonces, es eso, que para que la IA no olvide y no ignore al ser humano, debería estar programada para eso. Yo quería decir que estoy de acuerdo allá con el joven, y es que nosotros debemos rescatar la familia con dos múltiples tipos de familia. Mira, la familia es fundamental, básica. La familia nuestra está enferma, por lo tanto nosotros en Colombia tenemos una sociedad enferma, ¿sí? El segundo punto es que debemos enamorar a los jóvenes. Los jóvenes hoy no tienen ilusiones de nada, a ellos no les importa nada. Usted les dice que va a estudiar y él le responde lo que dé plata. Sí, y entonces en este momento cerraron 3 carreras en la Universidad Distrital que eran una ciencia. Las cerraron porque no hay jóvenes. Ellos quieren ir para Estados Unidos, para no sé dónde, para no sé cuándo, porque allá es rápido. Entonces tenemos que rescatar a nuestros jóvenes que están perdidos. Y lo otro que yo veo en ustedes es que uno se tiene que enamorar todos los días de lo que hace. Mira, uno se tiene que enamorar de cada día que está viviendo y vivirlo al máximo, con placer, con el sufrimiento que tenga, con lo que sea. Si no es así, no va a funcionar. Lo veo convencidos. Hay que convencerse de que lo que yo hago es realmente un aporte para nuestra sociedad. Es difícil. Algo que a mí me ha impactado y como ejemplo siempre pongo, de esa búsqueda tan difícil que tuvieron las madres de Soacha, que fueron las que descubrieron, y gracias a ellas se deben términos falsos positivos que se estaban llevando a cabo hacía mucho tiempo, y lo vimos hace 15 días cuando aparecen otros casos. Esas madres fueron claves. Entonces, eso es convencimiento. Ahora, ¿qué nos está transmitiendo también lo que decía de vivir en Teusaquillo, no sé qué? No sé qué. Estudiar para que viva bien. ¿En qué se traduce vivir bien? Tener plata, usar ropa de marca, chicanear, carro chévere, consumir, mejor restaurante, atleta, no sé qué, y si no, usted en su casa invisibilizarse de esa manera. Y esa sociedad que estamos formando pues es un error, porque no tenemos sentido de pertenencia, no tenemos seguridad, no tenemos el amor realmente que tenemos que en nuestro corazoncito, mente y todo. Claro, si lo material es lo más importante, pues obviamente vamos a hacer lo posible por eso. Entonces, si el estatus te lo va a dar una camioneta, pues entonces es fácil, no todo el mundo, pero mucha gente incluso que dice, no, yo no soy corrupta, se le presenta la ocasión. Hay congresistas que se roban los diplomas, son falsos, a veces de investigación, alcaldes que dicen ser, ni siquiera son bachilleres. Y nosotros que hemos pasado una universidad y el niño no vale, el sí vale. Gracias, muchachos. Gracias a ustedes. Gracias a ti por hablarnos, profe. Muchas gracias. Dale, gracias. Gracias, moderador. No, sí, ahí no escribió porque no vino. Bueno,
Gracias. No, yo. Gracias.